Hola, mis estimados videoyentes. Hace ya un buen rato, una semana también, que no venía por aquí. Y hoy quiero comentar para ustedes brevemente una noción que alguien que vio uno de mis videos anteriores, eh, que entiendo que ni siquiera está suscrito a mi canal, porque no lo sé, pero que no es contacto mío de ninguna otra parte, ni de ninguna otra de las redes sociales, ni tampoco de la vida cotidiana, ¿no? Pero él me preguntó, vaya, me sugirió que tocara dos temas. Uno, el empobrecimiento del lenguaje, sobre lo que hay, híjole, hay mucho que decir. Eh, y el otro tema, pero bueno, no, ese no va a ser el que toque ahora, sino otro que se llama los aparatos ideológicos del Estado. Cuando yo leí esta frase, aparatos ideológicos del Estado, recordé que ese fue un tema que estudié también en mis primeros años de estudiante de licenciatura y en mis estudios profesionales. Y si no mal recuerdo, era un tal Nikos Poulantzas o Luis Althusser quienes tocaron este tema, no recuerdo bien. Y sí tengo la noción esencial del tema. Esta es una visión marxista, digamos, del materialismo histórico de la sociedad, ¿no? Aquí la noción de Estado, aparatos ideológicos del Estado, ¿qué es el Estado? Eh, Hay un montón de acepciones de la palabra Estado. Les voy a mencionar nada más algunos de sus usos, ¿no? El estado de embarazo, por ejemplo. Pues evidentemente está hablando de una situación en la cual una mujer está gestando a un crío, ¿no? A un embrión, a un feto, ¿no? Eh, Equivale a situación, pues, ¿no? El estado de las cosas, el estado del tiempo, pero también tenemos, al menos en el castellano, la palabra estado para referirse a una demarcación territorial y política como parte de otro estado, que es el estado-nación o el estado nacional, ¿no? Y evidentemente, perdón, evidentemente esta noción de estado de la que me comenta este videoyente que me sugirió tocar el tema, se refiere a algo distinto del Estado-Nación. Claro que lo implica al Estado-Nación. Pero el Estado-Nación, pues son los países, pues, ¿no? México es un Estado-Nación, los Estados Unidos es otro Estado-Nación, Nicaragua, Guatemala, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la noción de Estado, tratada desde la ciencia política, y desde una ciencia política de, otra vez, de corte marxista, es diferente, ¿no? Tiene unas connotaciones distintas, ¿no? De hecho, tanto Carlos Marx, Federico Engels, sus seguidores, Karl Kautsky, Lenin y los distintos, que han sido muchos pensadores, tanto filósofos como sociólogos, como historiadores, como antropólogos, como economistas, como politólogos, se han ocupado de la noción de Estado en el sentido marxista del término. Y es Marx quien señala que dado que la sociedad está dividida en clases y que toda sociedad delimitada por un territorio, o sea, cuya población está ubicada en un territorio y que tienen raíces culturales más o menos comunes, ¿no? Podemos pensar que eso es el país, ¿no? Hasta algunos nos imaginamos la forma de su territorio, por ejemplo, ¿no? Pensamos en su capital, ¿no? La ciudad donde se asientan los poderes de ese estado. Este, Moscú, Rusia, Pekín o Beijing, China, Tokio, Japón, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero el término de Estado es un tanto complicado en términos marxistas porque, señala Marx, la sociedad ha estado dividida en clases por lo menos desde que terminó la edad de piedra, digamos, ¿no? Que se hablaba de que había una organización social parecida al comunismo, es decir, todos trabajaban según lo que podían trabajar, hasta los pequeños, más ya que podían caminar y mover sus bracitos y entenderse con los adultos, pues también trabajaban. Las mujeres trabajaban, los hombres trabajaban, los viejos trabajaban. No había dinero, no existía el dinero. Las comunidades eran muy pequeñas, las colectividades humanas eran muy pequeñas. Eran pequeños grupos de 20, 50, 100 individuos, ¿no? Eh, y ya allí ya se empezaban a dar situaciones de dominación. Generalmente eran eh, situaciones de dominio de poder ejercidas por los viejos. ¿Por qué? Porque los viejos eran los que más sabían, los que más habían vivido. No es que supieran porque leyeran o porque se informaran o porque platicaran, no, sino porque habían vivido. Y de alguna manera también ya eran receptores de los mensajes de sus generaciones anteriores. Pero esto fue hace, ¿qué les digo yo? Por lo menos unos 15, 20 mil años, ¿no? Porque llega el momento en que de pronto alguien, ¿no? Generalmente un varón, ya sea el varón viejo, por su experiencia, por su sabiduría, o bien los hombres fuertes, porque en ese entonces la sobrevivencia del individuo y del grupo dependía mucho de su fuerza física, de su fuerza corporal y de todos los artilugios que los seres humanos empezaron a inventar desde hace 180.000, 200.000 años para defenderse de los depredadores, para, digamos, alcanzar un fruto que está en un árbol muy alto, eh, para pescar, ¿no? Tener alimento. Es decir, para sobrevivir, para la sobrevivencia elemental, se crearon artilugios que necesitaban de la fuerza. Lanzar una lanza suena como a pleonasmo, ¿verdad? Pues sí y no, porque finalmente la lanza, es decir, esa vara larga, afilada de una punta, y que se lanza contra un animal o contra un enemigo humano, pues se llama lanza porque se lanzaba, porque se lanza, ¿no? La jabalina de ahora, pues, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, pues lanzar, es decir, aventar una lanza, dirigir una lanza, requería de mucha fuerza y de mucha destreza física. Porque una cosa es lanzarla y otra cosa es atinarle al blanco, ¿no? Lo mismo sucedía con las piedras, lo mismo sucedía con los garrotes, ¿no? Entonces la fuerza corporal, o mal llamada fuerza física, ¿no? También la gravedad es otra fuerza física y esa nadie le llama fuerza física, ¿no? Pero bueno, la fuerza corporal de los seres humanos se convirtió en el recurso de poder, es decir, el recurso al que recurría el hombre fuerte. Y eso le daba poder, es decir, capacidad de influir y de imponer sus decisiones en los otros. Ya se sabía. Si no le haces caso al fuerte, pues ¿qué te hace? Pues que te golpea, te mata, te hiere, etcétera, etcétera. Entonces, si primero fueron los viejos, después fueron los fuertes, ¿no? Estoy hablando de los albores de la humanidad, que son miles de años. Según el último hallazgo que tuve leyendo cosas, ya a la humanidad se le atribuye una antigüedad de 200.000 años sobre la Tierra. Piensen en eso, 200.000 años, 2.000 siglos, ¿no? Bueno, tarda mucho el ser humano en ese estado primitivo, cavernícola, la edad de piedra, después ya la edad de los metales, ¿no?
El asunto es que hasta que ya se inventa la escritura, ya se están institucionalizando las religiones, ¿no? Y todo lo que lleva a la religión. El culto a la muerte, no porque se le cultive, no porque se le desee, sino porque ya se le rinde homenaje a los muertos, ya hay duelo, duelo colectivo cuando alguien muere. No solo le duele a sus más allegados, porque en ese entonces los más allegados era toda la tribu, todo el clan, ¿no? Pero ya se preservaban los restos, se enterraban, se lanzaban en una balsa al mar, los grupos que vivían cerca de la costa, ¿no? Y a veces hasta le encendían fuego, ¿no? Incluso se cree que el fuego, el ser humano lo empezó a dominar, empezó a poder fabricar, primero a usarlo, ¿no? Eh, Había un incendio casi siempre porque caía un rayo sobre algo inflamable, no sé, una pradera de pastizales secos, un árbol con suficiente madera, pues ahí se generaban los incendios. Los hombres tardaron mucho en aprender a agarrar una rama, un palo, un pedazo de madera y hacer una antorcha, ¿no? Pero producir el fuego tardaron mucho más, ¿no? Y era muy lento. Había que tallar un tipo de madera contra otro, o bien hacer friccionar rocas para hacer chispas, ¿no? Y hacer fuego. Bueno, X. Menciono el asunto del fuego con especial detenimiento porque fue clave en el desarrollo de la humanidad. Si el ser humano no aprende a dominar el fuego y no aprende a producir el fuego, hubiera sido seguramente exterminado por especies de homínidos anteriores, inferiores en términos de inteligencia, inferiores en términos de socialización, inferiores en términos de lenguaje e inferiores en su capacidad simbólica. Esto es muy importante. El ser humano sobrevivió a todo esto gracias a que supo usar y producir el fuego. Hasta hoy, el fuego sigue siendo el elemento destructivo por excelencia que el ser humano puede hacer, ¿no? Las armas de fuego, todo tipo de bombas, la dinamita, el C4, todo es fuego. Los motores, que ahora la gente, todos pues nos quejamos porque por los motores de combustión interna que llevan como combustible petróleo, básicamente, derivados del petróleo, pues son los que están aventando gases de efecto invernadero y que están calentando la atmósfera y que están provocando el calentamiento global. Entonces el fuego que nos salvó puede ser el fuego que nos extermine como humanidad, como especie. Eh, pero les digo, este era básicamente el recurso de poder, ¿no? Cuando alguien ya sabe dominar el fuego, en aquellas épocas primitivas, cuando los seres humanos apenas y se colgaban telas curtidas, bueno, no curtidas, sino secas, pues, de animales, como vestido, que no usaban zapatos, ni guaraches, ni sandalias, ni nada que se le pareciera. Pues en ese entonces, el que dominaba el fuego era el mandón, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenía el recurso para imponer a otros su voluntad. Bueno, ahí también se gestan las clases sociales. Hoy traemos, híjole, en México, en este país, por que el señor López Obrador está en la presidencia, pues tenemos un montón de gente que está en contra con argumentos muy absurdos, algunos hasta tontos y muchos de ellos mentirosos, falaces, ¿no? Entonces estos términos han empezado a andar por todos lados y se están manoseando horriblemente, ¿no? Las clases sociales. Las clases sociales no son los estratos socioeconómicos. Esto poca gente lo entiende y los que lo entienden pues no lo manejan. A mí mismo, que trato de ser muy riguroso con esto, incluso en mi habla cotidiana,
De pronto se habló de las clases medias, ¿no? Pero a las clases medias les pasa lo mismo que a la Edad Media. ¿A qué me refiero? ¿Por qué se llama Edad Media la Edad Media? Bien sencillo, ¿eh? Porque está entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Por eso se llama la Edad Media, porque está en medio. Esto lo empezaron a trabajar los historiadores ya en la Edad Moderna, ¿no? Ah, pues es que la Edad Media pues no era la Edad Antigua. En la Edad Antigua había esclavos, había grandes imperios, religiones politeístas, ¿no? Estamos hablando de Egipto, la Grecia clásica, la China antigua, Roma, ¿no? Y la edad contemporánea, pues es cuando ya la sociedad humana empieza a industrializarse, se empieza a maquinizar, digamos, se inventan las máquinas, ¿no? Se producen las máquinas en serie, viene la producción industrial, la producción en fábricas, pues. Y entonces, pues eso es diferente de lo que sucedía en la Edad Media, medioevo, ¿no? O feudalismo. Y también diferente a lo que sucedía en el esclavismo de la Edad Antigua, ¿no? Pero hoy, pues, digo yo, se está hablando de las clases medias. López Obrador tuvo una mención que le causó muchas críticas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Contra las clases medias de la Ciudad de México. Y no todas, ¿eh? Se refería básicamente a las clases medias de la Ciudad de México que viven hacia el poniente de la capital, de la Ciudad de México, de la capital del país, donde, pues no es casual, ahí están asentados los barrios más opulentos, de la gente mejor acomodada de este país. Si les menciono a Polanco, les menciono las lomas de Chapultepec. Con esas bastaría para señalar, fíjense como de este lado, del lado por donde se pone el sol, poniente, se concentran las clases más altas. Y muchas de ellas no son clases altas. ¿Por qué? En primer lugar, porque no existe la clase alta, ¿no? Las clases sociales son otra cosa. Serían los estratos socioeconómicos altos. Ahí sí. ¿Por qué? Porque por su capacidad económica, por su capacidad adquisitiva, estos estratos, los grupos que pertenecen a estos estratos, estrato entiéndase niveles, ¿no? Sí tienen, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Y luego los estratos medios son los que tienen buenas comodidades. Yo sí estoy en los estratos medios. Generalmente son propietarios de su vivienda, poseen uno o dos o tres automóviles, no carcachitas de modelo más o menos reciente, unos pueden comprarse cada año un coche nuevo. Eh, no les falta para comer, no les falta para pagar la luz, los impuestos, ¿no? Muchos de ellos les llaman ahora, tampoco me gusta ese término, aspiracionistas, ¿no? Híjole, ¿por qué? No es porque sean partidarios de sus aspiraciones, es que simplemente las tienen, aspiraciones de ascendencia, de ascender, de elevarse en la escala socioeconómica, es decir, en estas distintas estratificaciones que se han hecho de la sociedad. Y claro, hasta abajo pues están los pobres, ¿no? Gente que a veces no tiene ni trabajo, gente que a veces vive en condiciones muy, muy, muy precarias, mucha gente en una pequeña vivienda. Estas viviendas suelen contar con pocos servicios o servicios de mala calidad, es que estoy hablando de luz eléctrica, de agua potable, de drenaje, de alcantarillado, de banquetas, urbanización en su entorno externo, en la colonia, ¿no? No se diga ya vigilancia, seguridad pública, etcétera, etcétera. Pero estos son los estratos. Las clases sociales, según la definición clásica, que escribió un tal Roger Bartra, que también se ha vuelto
eh, la verdad, de derecha, ¿no? Es un hombre que escribió tratados marxistas revolucionarios, proletarios, maravillosos. Entre ellos un breve diccionario de sociología marxista. Si lo pueden conseguir en los libros de viejo, consíganselo si les interesa entender algunos conceptos del marxismo. Recuerdo de las clases sociales. Ahí señala que, grosso modo, Bartra señala que las clases sociales se definen, en primer lugar, por el lugar que se ocupa en el medio productivo distributivo. Las épocas históricas Marx las distingue por la forma en que se producen los satisfactores para la sociedad, evidentemente para el ser humano. O sea, no hay otra sociedad, según Marx, más que la del ser humano, ¿no? Y yo así lo creo porque finalmente nosotros somos, pues sí, una entidad biopsicosocial, pero lo que nos define, lo que nos determina, lo que nos hace ser personas es la sociabilidad. Aprendemos a hablar porque lo aprendemos de otros. Hasta aprender a caminar lo aprendemos de otros. Todo lo que hacemos lo aprendemos de otros, pero es que somos seres sociales. Bueno, entonces las clases sociales se diferencian unas de otras por el lugar que ocupan en el sistema productivo y distributivo. Porque cuando se produce algo que se va a consumir, pues se distribuye, ¿no? En el capitalismo, pues por supuesto que se pone a la venta. Y se pone a la venta ya sea desde el productor directamente a un intermediario, y este intermediario va con otro, y este con otro, y este con otro, y van vendiendo el producto, ¿no? Y cada compra es cada vez más cara. Claro, en algunos casos se le añade valor a esa materia prima. Pongamos el maíz. El campesino, que es una clase social, ¿no? El campesino, el ejidatario es una clase social diferente. El comunero agrícola es una clase social diferente. Fíjense qué complejo es. ¿Por qué? Porque si bien estos tres grupos trabajan la tierra, no todos la trabajan en la misma condición. Algunos son propietarios, el ejidatario de su parcela, ¿no? De su pequeña parcela, en un ejido. El comunero agrícola, el de la comunidad agrícola, trabaja la parcela de todo el pueblo. Todo el pueblo trabaja en esa parcela, pero bueno. El ejemplo que les quiero dar es que si ellos están plantando maíz, pues llega el momento que cortan ya los elotes ya maduros, ¿no? ¿Y a quién se los venden? Pues generalmente a un intermediario, a una persona que va a la troje, donde guarden los elotes estos campesinos, y les compran su producción. ¿Para qué? Para llevárselo a otro, generalmente ya a una zona más urbanizada, a un pueblito, a una pequeña ciudad o a una gran ciudad, vende ahí su maíz, y el que le compra ahí el maíz puede ser que lo nixtamalice, es decir, que desgrane ya el maíz, el grano de maíz, lo meta en cal, ¿no? Lo hierva, y esto es la nixtamalización. Entonces, ya el maíz nixtamalizado ya está listo para convertirse en tortilla. Se muele ese maíz, ¿no? La verdad es que no sé qué otras cosas le echen, yo creo que nada. No sé si sal o qué otra cosa. Pero entonces se hace la masa. ¿Para qué? Para hacer tortillas. Entonces, pues, del nixtamal se la vende al tortillero. Y el tortillero, pues, produce tortillas. Entonces llega un taquero, alguien que vende tacos, y le compra la tortilla al taquero. Y en cada paso, el precio va aumentando. Bueno, esto es nada más para decirles que el que se come el taco, el que hace el taco, el que hace la tortilla para el taco, el que hace el nixtamal para la masa de la tortilla, y el que hace el maíz en el lote, son clases sociales diferentes. ¿Por qué? Porque están ubicados en distintos puntos del sistema productivo y distributivo.
Visto así, pues es más o menos sencillo, pero a veces se hace complejo porque también el productor de maíz, el sembrador de maíz, pues utilizó herramientas, utilizó animales que le ayudan, se vistió de alguna manera, ¿no? Para cubrirse de la intemperie, llevaba seguramente un calzado, guaraches, botas, lo que sea. Y cada uno de estos productos tiene una cadena productiva y distributiva determinada. Hoy los neoliberales le llaman las cadenas de valor. Ahí no están tan errados porque cada quien le va dando un valor. Eh, si en la ciudad, en un crucero, te toca el alto y alguien te vende una botella de agua, pues te está vendiendo agua y te la vende carísima, ¿no? Ah, son 10 pesos, carísimo, sobre todo ahora, ¿no? Bueno, tal vez ahora no se vea tan caro, pero es que cuando incluso yo era pequeño, se decía, no se le niega a nadie un vaso de agua. El agua era casi gratis. Y además, casi todo el agua que estaba a nuestro alcance era potable. Yo soy de los que de la llave, ¿no? Después de jugar un rato, ya tener mucha sed, haber sudado mucho, directo a la llave, ¿no? Y a tomar agua. Hoy no. Hoy se venden envases de PET, ¿no? Es decir, se ha mercantilizado, se convirtió en mercancía el agua, ¿no? Cada vez más, cada vez más. Hoy todo es una mercancía. Bueno, las clases sociales tienen que ver con esto. ¿Cómo participas tú en este gran mercado, en este gran almacén de mercancías que es la sociedad? Pero además, también las clases sociales no solo se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en el sistema productivo distributivo, sino también por el origen y la cuantía de la riqueza social que poseen. ¿Qué es el origen y la cuantía? Pues cómo te pagan, cómo se llama lo que te pagan, sueldo, salario, jornal, ganancia, renta. Son formas diferentes en que la gente recibe dinero. Eh, y claro, el monto de este dinero, ¿no? Los que hablan de clase media, clase alta y clase baja solo se están fijando en este último factor que acabo de decir, en la cantidad de dinero que recibes. Y claro, en lo que te alcanza. ¿Para qué te alcanza? ¿No? Lo puedes ver sin siquiera preguntarle, sin asomarte a ver la nómina, sin esculcarle la cartera por si quieres saber la clase social de alguien. No. Basta con observar las cosas que posee. La cantidad, la calidad y el prestigio de las cosas que posee, ya sea la ropa, el automóvil, la carne que compra, el tipo de libros que lee, si es que lee libros, ¿no? En fin. A eso se refieren cuando se habla de clase media, clase alta y clase baja, ¿no? Pero además, un último factor para diferenciar a las clases sociales es que estas condiciones materiales de existencia de los individuos que pertenecen a cada clase social van determinando su concepción del mundo, su cultura, su autoconcepto, es decir, cómo se conciben a sí mismos, ¿no? Y por supuesto, ya traducido a términos políticos, se habla de la ideología, es decir, de un conjunto de ideas que tienen que ver con la política y la postura de ese individuo o de esos grupos ante los fenómenos políticos. El Estado, los partidos, las elecciones, la seguridad pública, la lucha contra las drogas, ¿no? Todo eso es politizado, todo eso es política, ¿no? Por eso es que, aunque en la intención Andrés Manuel López Obrador dijo bien que la clase media se dejó convencer
por las falacias de los medios masivos, esto, híjole, yo creo que ni siquiera se puede discutir, no se debería de discutir, porque es evidente. Cuando yo era chiquito, no tan chiquito, digamos, por ahí antes de la adolescencia, pues, ya niño grande, tenía unos vecinos que le llamaban al periódico el menticiero. Menticiero, porque ya sabían que decía mentiras. Todo el mundo lo sabe, ¿no? No de ahora, desde siempre. La tónica de la prensa en México no ha sido veraz, no se ha apegado a algo que le llaman verdad, que también habría que ver qué es la verdad. ¿La verdad es tu propio juicio? Pues, a lo mejor puedes hablar de tu verdad, pero esa no es la verdad, ¿no? La verdad tiene que ver con que algo que se enuncia, que se dice, que se escribe, que se filma, tiene que apegarse a los hechos, más que a los pensamientos y mucho más que a los deseos. Y en ese embrollo estamos metidos. Hablé hace rato de la ideología. Decía que les iba a hablar de los aparatos ideológicos del Estado. Esto es complicado, ya llevó mucho tiempo otra vez, porque el Estado es un sistema de dominación, es una organización política que los propios, actualmente en los países democráticos, digamos, ¿no? Que los propios ciudadanos eligen. ¿Para qué? Para ejercer el poder, para ejercer el mando, para mandar sobre las Fuerzas Armadas, soldados, lo que es el ejército, la marina y la fuerza aérea, por lo menos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no te van a convencer? Además, tienen de su lado las leyes, juran cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿no? Leyes que los mismos ciudadanos se han dado a través de sus representantes políticos, que son generalmente los legisladores, diputados, senadores o regidores a nivel de los municipios. Entonces, la ideología sí tiene que ver, sí depende, se gesta, está determinada por la posición de clase social, no de estrato socioeconómico, e incluye ciertas tendencias ideológicas. Y sí es cierto que la clase media, eso que le llaman clase media, es decir, los estratos medios, que generalmente son empleados de gobierno, trabajadores de la industria, del comercio, de los distintos servicios, estatales o privados, no importa, públicos o privados, que tienen un nivel de ingresos, pertenecen a los estratos socioeconómicos medios, ¿no? Sí tienen una ideología marcada, influenciada por la forma de vida de las clases, de los estratos altos, de la gente rica. ¿Sí? Por eso es que de pronto los clasemedieros, o mesoclasistas, que yo les pongo así elegantemente, haciendo uso de las etimologías latinas, meso, la mitad, clasista, pues, perteneciente a la clase, ¿no? Las aspiraciones mesoclasistas sí son aspiraciones burguesas, aristocráticas y por lo tanto retardatarias. Hoy ya no gobierna aristocracia, casi en ninguna parte del mundo. Pueden llegar los Benito Juárez, ¿no? Ex campesinos y ser jefes de Estado y echarse un tiro con Francia y ganarle a Francia y mandar fusilar a Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Muchos clasemedieros o estratomedieros odian, es la pequeña burguesía, odian a Juárez, pues no más porque era indio, no más porque estaba aprieto, porque no cumple con sus parámetros de belleza, que son simplemente eso, No hay un concepto de belleza, son muchos conceptos de belleza, y Juárez pues no cumple los cánones de belleza de las clases dominantes que vienen de Europa. Por eso es que en América, tristemente, siendo que la mayoría somos prietitos, somos cafés con leche, traemos una mezcolanza cromática,
indígena, muchos tienen ascendentes, antecesores negros, yo también los tengo, este labio me delata. Ajá. Y tengo, vaya, la foto de mi abuelo paterno, es un hombre de cabello chino, de las narinas, las alas de la nariz que le llaman, semiabiertas, ¿no? Los labios gruesos, los ojos grandes. Era mulato. Es decir, su ascendente negro era reciente. Desconozco quién pudo haber sido. La mayor parte de la población de este continente es así, con excepción de los territorios que fueron conquistados por los europeos, donde exterminaron o casi exterminaron a la población indígena. Estoy hablando de los Estados Unidos, del Canadá y de Argentina. Porque nomás te brincas los Andes, están en el cono sur, te brincas los Andes y llegas a Chile. Y Chile tiene mucha población mestiza. Hay mucho morenito en Chile. Pero aún en Chile, la idea del éxito, la idea del bienestar tiene que ver con el color de la piel y prefieren las tonalidades claras, ¿no? Que no es totalmente blanco, es más bien un rosadito, ¿no? Pero como nos han impuesto la forma de pensar, nos han impuesto nos han presentado pues personas prestigiadas de color muy, muy claro, ¿no? Yo, en defensa propia, digo, pues son descoloridos, ¿no? Y además son muy chistosos porque si están blancos, pues lo primero que hacen cuando vienen a las costas tropicales, a las costas que están en el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, tropicales, pues lo primero que hacen es tirarse al sol, ¿no? Con bronceadores para que agarren un tono morenito, ¿no? Es chistoso. Por ahí también viene un poco, esto se los platicaré en otro momento, ya abordé algún video este tema, cómo las clases acomodadas, la aristocracia, la burguesía, ya sea la industrial, la agraria o la financiera, andan siempre atrás de lo que utiliza e inventa y consume el proletariado, el campesinado, el jornalero agrícola, es decir, los pobres. Los jeans los inventa Levi Strauss para uso de los mineros. Hoy están de moda las bototas, ¿no? Así con suela grande. También eran propias de los mineros. Uno de los platillos más caros son los escamoles, la hueva de hormiga, aquí en México. ¿Quién los come? Pues los campesinos que tienen contacto con el maguey y que cerca de los magueyales pues se producen estos hormigueros cuya hueva, los huevos de esas hormigas son los escamoles, ¿no? ¿Qué les digo? El tequila, el mezcal, el pulque. Eran bebidas alcohólicas de los pobres. Y hoy, cómprense un litro de buen mezcal, cómprense un litro de buen tequila, a ver si pueden. Está más caro que el whisky. Son ejemplos, ¿no? Nada más. Pero bueno, lo que yo quería decir, pues, es que sí, llegó a la conclusión de que López Obrador tuvo razón, aunque no lo expresó bien, porque habló de las clases medias y esto es una bronca, porque no son ni pobres ni ricos. Y eso no es. Tiene que ver con su forma de trabajo, con su forma de ganarse la vida y con el tipo de aspiraciones que tienen. De ahí a que les llamen aspiracionistas, pero es que el aspiracionismo es una barbaridad la palabra. Cuando respiro, ¿qué hago? Inhalo y exhalo. Sí, a la inhalación se le llama también aspiración. Un suspiro es un respiro suspendido. O sea, no respiras completo, pero se te va hasta el fondo, ¿no? ¿No? Entonces, pues sí, las clases medias son aspiracionistas,
Pues en este mal uso de la palabra, sí, sí lo son, se aspiran a vivir como los de arriba, no a vivir como los de abajo, aunque imiten muchas de sus formas de vida. La misma visión en pirámide, ¿no? O en estratos, porque lo de arriba es bueno, porque es un resabio de las creencias religiosas. Si arriba está Dios y en el subsuelo está el diablo, pues lo alto es bueno. Entonces decir alto es sinónimo de calidad, de bondad, de algo meritorio a lo que debes aspirar. Pues no, no es así. A veces lo mejor está abajo, ¿no? Nomás ya para terminar esto, les recuerdo que en México utilizamos la palabra cuate para llamarle al gran amigo, o cuata, ¿no? Al gran amigo. ¿Y saben de dónde viene? De la palabra coatl, náhuatl. ¿Qué significa coatl? Serpiente. Los prehispánicos adoraban a las serpientes. No es que las adoraban como mascotas, no. Les tenían adoración religiosa. Por eso es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y es Cuculcán, entre los mayas. ¿Por qué querían a la serpiente? Porque andaba en la zona más fructífera, es decir, el suelo, la tierra. Eh, a lo mejor tiene que ver con que nuestra cabeza está arriba y nuestros pies están abajo, pero si no tienes buenos los pies, pues no tienes buena la cabeza tampoco, ¿eh? Pero en fin, eso lo veremos después. Ojalá les haya interesado y hayan llegado hasta aquí. Bye.